Muchos, pero muchos temas. Germán Martínez, este viernes. Qué gusto, Germán. Bienvenido. Al siempre. contrario, buenos días. Ciro, por la mañana, buenos días. Empezamos con lo que hiciste ayer, con tu voto de ayer. No me acuerdo. Fuiste uno de los, ¿cuántos fueron? ¿107? Sí, abrumadora mayoría. Senadores que votaron la ratificación, el adendum, las modificaciones al tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. Todos los partidos políticos, de manera unánime, todos los partidos políticos lo avalaron esta adendum, este anexo al tratado. Esta es una gran decisión geopolítica de México de aliarse comercialmente con el bloque comercial más grande, uno de los bloques comerciales más grandes del mundo. Precisamente cuando en Inglaterra anda saliéndose de Europa, nosotros. Y esto echa por tierra que el presidente López Obrador sea un populista. Nadie me va a poder decir que hay un populista que no es nacionalista. Aquí esto no es nacionalismo, esto es integrarse al mercado de Estados Unidos, esto es que podamos los michoacanos vender limones, guayabas, berries, aguacates a Estados Unidos. Si los deje el cártel Jalisco Nueva Generación. Eso es otro tema, sí, pero bueno, las condiciones en el país, y hay muchos retos pero las puertas del mercado para intercambio comercial y la apuesta liberal, no neoliberal, liberal del mercado de Andrés Manuel López Obrador, esa es la correcta. Y quienes decían que iba a llevar al desastre la economía, y quienes decían que esto iba a ser un relajo, la verdad, esto es un mentiz claro. El presidente López Obrador, de manera responsable, se alió comercialmente con Estados Unidos, y esto todo mundo se lo reconoce. Y 107 votos a favor, uno en contra. Hay críticas por ahí de que los senadores ni siquiera saben qué fue lo que votaron ayer, que no han estudiado a fondo el tratado. Probablemente sea así. Hay versiones que dicen que se entregó demasiado en el tema laboral, en la posibilidad de que haya inspecciones, sobre todo por parte de Estados Unidos, de que se cumplan los acuerdos en materia laboral. Al contrario, es una de las cosas que yo leí muy bien, sí, que yo estudié, que incluso tuvimos reuniones en la Cancillería para solventar algunas dudas. Y es una de las cosas por las que yo estoy orgulloso. Va a haber un dinamismo sindical contrario al Tratado de Libre Comercio de hace muchos años. Ahora sí volteamos la mirada a los trabajadores. Y de entrada la simulación, los sindicatos blancos, los sindicatos charros, ahí va a haber auténtica democracia sindical, y eso lo pedía Estados Unidos, eso lo pedían los demócratas, y nosotros, Ciro, tú lo has pedido siempre. Y nosotros, sí, condiciones laborales justas para los trabajadores, y eso lo tendrán que asumir las empresas, y quienes piscan aguacate en Michoacán, pues deberá tener los pescadores del aguacate las condiciones de seguridad social correspondientes, y la riqueza que ahí se derrama, pues debe ser redistribuida de manera justa. Y qué éxito político y qué habilidad y talento en este tema del gobierno del presidente López Obrador, de Jesús Seade, de Marcelo Ebrard. Estaba cayéndose la posibilidad de que se diera este acuerdo, de que se ratificara, se firmaran los anexos, y rápidamente conocimos que sí se firmaría. Además, Donald Trump hizo una serie de declaraciones elogiosas, y además el gobierno mexicano, no sé si fue el señor Seade, el señor Ebrard o el propio señor López Obrador, trajeron a México a los representantes del gobierno de Donald Trump, del gobierno de Trudeau, por si hiciera falta, hasta el yerno y asesor llegó acá para testificar. Se firmó esto en Palacio Nacional. Golazo. Éxito políticamente, rotundo. Qué gol diplomático, político y de imagen del gobierno. Y de fondo, mientras algunos líderes locos del mundo, no hay que decir cuáles, cierran fronteras, se protegen nacionalistamente, el presidente López Obrador, orgullosamente lo digo, se alía a Canadá y Estados Unidos para generar riqueza, y esperemos que se distribuya mejor. Ese tema también está. Hay compromisos laborales, hay compromisos del medio ambiente, hay compromisos en los que quedan una serie de desafíos en el país
por atender después de esto. Son compromisos que tenemos que atender como gobierno y que tenemos que atender como empresas y que tenemos que atender como sindicatos. Quedan ahí desafíos, es un acierto total, yo me felicito de estar ahí y la verdad es que sí, gran logro del presidente López Obrador. Chapó, muy bien operado. Dos temas más de la semana: Evo Morales y Genaro García Luna. A ver, vamos rápido porque vamos a tener que hacer un corte. Sí, vamos primero con el de Evo Morales y al regresar hablamos largo de García Luna y hablamos de la situación de inseguridad, de violencia que sigue viviendo el país. Evo Morales, Marcelo Ebrard, tuve oportunidad de entrevistarlo el viernes en la noche en la televisión. Estaba muy satisfecho, muy contento porque esa noche se conoció la noticia de que el gobierno de Donald Trump no designaría como grupos terroristas a los cárteles mexicanos. Se perfilaba ya una solución en el tratado comercial con Canadá y Estados Unidos. Y ese día, el viernes, se supo que Evo Morales se había ido de México, se había ido a Cuba. Yo le pregunté a Marcelo, con toda su experiencia, plomo, capacidad de trabajo, manejo de discurso, que ¿por qué no se había despedido Evo Morales? Y me dijo, no creo que se haya ido definitivamente. De haber sido definitivamente, se habría despedido del gobierno y del pueblo. Pues se fue sin despedirse, Germán. Lo primero que yo diría es, México también tiene, y ahí está tomando un liderazgo en América Latina, al mismo tiempo que lo del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. El presidente está tomando un liderazgo. Y por eso usó la tradición diplomática de asilo. Por eso vino aquí. Si no se despidió, pues es una descortesía de él. Si no se despidió, es que a lo mejor tenía muchas ganas de irse. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. A lo mejor tenía muchas ganas de irse, por eso no se despidió. Pero aquí lo que queda claro es que nuestra tradición de asilo está abierta. Y tenemos en asilo, en este gobierno, a una serie de venezolanos anti-Maduro que están llegando a México. Lo dice el Colegio de México. Sí. Y en estos días, el 4 de diciembre, estuvo aquí en un homenaje que le hizo en la Cancillería Ernesto Cardenal, que se opone al gobierno de Daniel Ortega. Entonces, el dinamismo de la Cancillería es muy bueno y estaba, yo creo, que también muy atento al Tratado de Libre Comercio y este asunto... y al asunto de Trump y los grupos criminales. Y este asunto lo pasó por otro. Yo creo que hay faltó una cortesía ahí. La majadería de Evo Morales es otra cosa, ¿no? Porque además lo mandan traer en avión presidencial, según esto para salvarle la vida. Y Evo Morales viene a conspirar desde acá, le saca. Yo creo que lo que destruye a Evo Morales en México es ese audio en el que está diciendo maten de hambre a la población y combatan. El país queda bien porque soberanamente da asilo. El país queda bien en su diplomacia porque abre las puertas, lo mismo al comercio en América del Norte que asilados en América del Sur. El país en eso queda bien. Quien queda de ver alguna cortesía, pues yo creo que sí, es el expresidente Evo Morales. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Germán Martínez. Vamos a hablar de Genaro García Luna. Creo que la nota de la semana. Términos periodísticos, ya sé que lo importante fue el tratado, ¿no? Pero periodísticamente la nota de la semana es Genaro García Luna. Tú formaste parte de aquel gobierno, ¿no? Del gobierno de Felipe Calderón. Tú has estudiado y has escrito sobre Genaro García Luna, sobre cómo se manejó en algunos temas Genaro García Luna. Entonces, si no tiene inconveniente, senador, al regresar de la pausa. Ya estás de vacaciones, ¿no? No, como estoy en la comisión permanente. ¿Estás en la permanente? Bueno, vas a ir a trabajar miércoles, pero vas a trabajar solo el próximo miércoles. No. Luego es miércoles 25, Ciro, no van a trabajar. La cuarta transformación no descansa, Ciro, sí, por favor. ¿A poco va a sesionar la permanente el miércoles 25 de diciembre? El miércoles 18 por lo menos. Sí. Y luego el miércoles 1 de enero. Bueno, vamos a ver cómo hacemos también la cuarta transformación, también sabe hacer puentes. Aunque sea en la permanente. 19.3 y en algún momento llegó a estar abajo de los 19 pesos en la madrugada, estuvo en 18.99, 18.98. Pues como sea, buenas señales, ¿no? Para la economía. Vienen datos pésimos, ayer salieron sobre el empleo, las perspectivas de crecimiento de la economía son de 0, pero cuando menos el dólar se regresa a los 19 pesos. La verdad es que el tratado es una gran señal, no es la panacea, no va a resolver
todo el problema de crecimiento de la economía, la reactivación, la inversión pública que debe hacer, pero sí es una gran señal al mercado, es una gran señal a los grandes mercados de que en México se están haciendo las cosas de manera responsable, Ciro. Bueno. Genaro García Luna, Germán Martínez. Pues mira, Ciro, yo no voy a hacer árbol o leña de ese árbol caído. Yo voy a decir simplemente lo que dije en su momento. Y yo creo que el crimen y el espectáculo, yo lo puedo criticar de que espectacularizó la lucha contra el crimen, y eso no fue bueno. Lo escribí en su momento. Aquí tengo un artículo del 2011, del 24 de enero, de hace casi 9 años ya, donde digo que la grave lucha contra la delincuencia en México poco a poco peligrosamente se convierte en un espectáculo mediático, que poner en televisión eso fue un error frívolo de la Policía Federal, que banaliza esa lucha, que esa mediatización la puede convertir en una simple apariencia a esa lucha, y que quizá por abusar del espectáculo el gobierno federal sufre para convencer de la utilidad de esa lucha. Yo sí creo que ese para mí es el gran error que en su momento dije y que digo ahora. Lo demás hay que esperar. Es un presunto... No es un presunto responsable. El presidente López Obrador ya lo juzgó esta mañana. Dijo, vamos a limpiar todo lo que haya tenido que ver con García Luna en el gobierno. El presidente López Obrador ya lo juzgó y Alfonso Durazo ya lo juzgó. Eso sí. No está mal revisar que quienes están en las oficinas, quienes tomaron algunas decisiones. Sí. Eso pues es parte del cambio del gobierno. Yo creo que eso no es el gobierno, el jurado de Estados Unidos lo va a juzgar, valga la redundancia, sí. Y eso es a lo que me refiero. Y seguramente lo va a mantener en la cárcel el resto de su vida. Yo creo que si hizo algo, esperar, ¿no? Yo creo que si hizo algo, él tiene que pagar. Aquí el tema, Ciro, lo que sí hay que decir con toda claridad es que Genaro García Luna en la cárcel en Estados Unidos no resuelve el problema de seguridad aquí. No. Eso sí hay que decirlo. Y si él tomó dinero del narcotráfico, tomó dinero indebido, o lo metió a Estados Unidos y no tiene cómo explicarlo, o mintió, pues es un asunto que lo tiene que resolver él, y por supuesto, ahí yo no meto las manos al fuego por él ni por nadie. Nadie es nadie. Nadie es nadie, él no conoció mi casa, no es de mis amigos, no es de los compañeros del gobierno de Calderón que yo llevé a mi casa. Bueno, esto de que espectacularizaba el combate contra los grupos criminales, y mira, hoy esa espectacularidad la dan los propios grupos criminales. Por eso pero además se ufanan de ello, con una soberbia, con una prepotencia. Se supone que son grupos criminales que tendrían que actuar en la clandestinidad, que tendrían que actuar con las reservas, porque traspasar esas fronteras de la propaganda, de la exaltación de sus actos, les traería más riesgos frente a las fuerzas del Estado, frente al Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, y no están actuando. Yo lo decía y digo, sé que es una exageración, se acabó la guerra y se le entregó el territorio a los grupos criminales. No, Ciro, estamos viendo. Tienes razón en lo que acabamos de ver en Villagrán ahorita. Como lo que vimos hace unos días en Villa Unión en Coahuila, esa espectacularización del lado del crimen, pero ni eso autoriza tampoco a hacer una serie de televisión como la que hizo Genaro García Luna, donde la Policía Federal y donde helicópteros volaban y donde se pagó con dinero del gobierno. Eso tampoco, ni una cosa ni la otra. Yo sí creo que para, como dice el presidente, serenar el país, hay que buscar los mecanismos de colaboración con los gobiernos de los estados. Villagrán, ahí hay un pendiente, en Guanajuato, te lo dice todo el mundo, los conocemos, no han cambiado las autoridades de seguridad locales en tres sexenios locales. Y hay un pendiente, te lo dice la gente de Guanajuato. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, todo el mundo ahí haciendo de la suya. La descoordinación que tú exhibes muy bien en tu programa en esta semana entre el alcalde
de Cuernavaca y el gobernador de Morelos, pues esa también es la que hace falta allí en Guanajuato, y yo creo que hacen falta cambios en Guanajuato de las autoridades locales que persiguen el delito en Guanajuato. La verdad no están dando resultados y están desde hace 3 gobiernos. Pero mira, anda por ahí Miriam Moreno, ¿sí? Mira, estos datos que íbamos a dar a conocer hace unos momentos vámonos a otra parte del territorio, esto es Michoacán, extorsiones en Michoacán. Con esto cerramos, ya que comenzaste elogiando, y qué bueno lo que puede traer la ratificación del acuerdo comercial, del tratado comercial con Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, para los productores de aguacates de Michoacán. Pero mira Michoacán, los datos de extorsiones. Mira. Datos de extorsiones, que es una especie de... Buenos días de todo, senador. No seas como Evo. Sí. Descortés y desagradecido. Nos llegaron una serie de mensajes esta semana señalando que en varios municipios de Michoacán, sobre todo de Tierra Caliente, se está cobrando una especie de impuesto narco. ¿Qué quiere decir? Que a los productores de limón, por ejemplo, se les está cobrando 5 centavos el crimen organizado por kilo. Están cobrando también por el uso de maquinitas, estas tragamonedas en las tiendas, también se está extorsionando, se está pidiendo una cuota y se les pide un impuesto. La Coca-Cola, por ejemplo, dicen, lo que está haciendo el crimen organizado es concentrar y traer a los repartidores de refrescos, cervezas a una bodega, ahí se descargan y ellos venden los productos a todos los abarroteros de la zona. Son los únicos que los pueden vender. Quien lo compra o lo trae de otro lugar, pues se tiene a las consecuencias, ¿no? Que puede ser hasta la muerte. Los productos suben en promedio 10 pesos. Porque se tiene que pagar este impuesto al narcotráfico, a estos grupos delictivos que justamente operan en esta zona donde fue asesinado en la mañana, en la madrugada, Lorenzo Barajas. La Ruana. ¿no? Los registros. En La Ruana, por ejemplo, eso es solamente un ejemplo. En la zona aguacatera, por ejemplo, nos hablan de Uruapan, también se está cobrando un impuesto por Uruapan, caja de aguacate. ¿No? Entonces ya no hay zona en donde no se cobre este impuesto narco. Estamos como al principio con los caballeros templarios en el 2012-2013, motivos que los llevaron a levantarse en armas. Tenemos al ejército en la zona, se placean, pasan los grupos criminales, los hombres armados por ahí, y el ejército no hace nada, no hay órdenes, ¿no? De detención, ni la policía, ni nadie. Está el crimen pegándole a la actividad económica. La seguridad es el principal desafío de la Cuarta Transformación. Lo he dicho aquí, se ha reconocido, yo creo que allí hay un gran pendiente. También después de Culiacán dije aquí en esta mesa que nuestras fuerzas armadas, nuestras fuerzas de seguridad merecen una victoria, necesitan una victoria. Y ahí están. Esa justicia cotidiana o ese delito cotidiano es el que duele. Conozco perfectamente todos esos lugares donde acabas de decir en Michoacán y es un pendiente. Lo tenemos que hacer como Estado. También debo decir, perdón, no es escurrir el bulto. Lo tiene el gobierno federal, el reto, el desafío, la tarea pendiente. Pero Silvano es el último lugar, según la encuesta Mitofsky, en aprecio. Y en México Elige, que presentamos aquí. Sí, por el último lugar. La verdad, también le hace falta arrimar el hombro al señor Silvano en este sentido. No digo que no lo uso como argumento para escurrir el bulto de lo que el gobierno federal tiene que hacer en Michoacán y en todo el país. Se necesita una victoria de nuestras fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad. Que a ver cómo llega y cuándo llega. Exactamente, porque y lo esa cotidiano victoria no va a ser que detengan a un capo de los grupos criminales. no resulta. No, que se pacifique. No resulta. La victoria es que se pacifiquen regiones. La victoria, y esto lo dijimos desde el primer día del combate de Felipe Calderón contra el crimen, lo dijimos todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero ahora hay por ahí algunos que dicen es que no decían nada. Bueno, no decíamos nada. ¿Cuántos muertos, presidente? Y lo hemos dicho todos los días del gobierno del presidente López Obrador, la victoria de esto, lucha, guerra, combate contra el crimen, es en la vida cotidiana. Es cuando desaparezcan los WhatsApps cuando de las personas los aguacateros michoacanos diciendo, pues es que ya llevamos 3 años
y ya nadie pide derecho de piso, ya nadie nos está interceptando nuestros envíos, pues estamos trabajando bien. Traemos problemas de agua, de financiamiento, está bien, eso sí. Traemos problemas comerciales porque el senador Germán Martínez no revisó bien, no sé qué apartado, está bien. Pero llevamos 2 años sin que nos cobren extorsiones. Ese es el triunfo en la guerra contra el crimen. No que detengan a Ovidio Guzmán o al Señor de los cielos o al Señor de los infiernos o al Señor del purgatorio. En fin, ¿algo más? Pues sí, el triunfo, el gran triunfo sería, y además yo creo que tendría que ser lo inmediato, en donde el ama de casa en Buenavista, Tomatlán, no tenga que pagar 6 pesos más por el kilo de tortilla. El triunfo es que no dé miedo salir a la calle. Sí. Pero, perdón, Germán. No, ese es el tema. El gobierno del presidente López Obrador no está en eso. No, sí. El secretario Durazo no está en eso. Y si están en eso, qué pobres resultados. Sí, eso sí. No ha habido buenos resultados. No están en eso. Pero sí se está en eso. Al menos el Senado de la República está en eso. Ha hecho todo un andamiaje jurídico, constitucional, para que nuestras fuerzas armadas yo dije el gobierno, no están en el eso. Senado hizo la parte que le corresponde y en eso sí, yo creo que también les duele lo que está pasando. Al presidente le duele. El va a Michoacán y que bueno, a ver cómo van los hospitales, ¿no? El presidente López Obrador no se reúne con los aguacateros de Uruapan, con los limoneros, ni le interesa tener una sí se reunió con los empresarios michoacanos, se ha reunido con los empresarios michoacanos, pero ir a estas regiones, no, eso no está en la agenda. Pero ese es un pendiente, ya lo he reconocido yo. En fin, no vamos a discutir antes de Navidad. Todavía nos vemos, ¿no? La próxima semana. Sí, claro, por supuesto, aquí nos vemos la próxima semana. Nada más decir que lo del Senado, alrededor de 40, yo lo firmé. Una solicitud que encabezó Maribel Villegas de Quintana Roo, que se le entregó a la secretaria de Gobernación ayer, sobre, por razones humanitarias, darle la prisión domiciliaria al exgobernador Mario Villanueva, como tú lo has señalado en tu programa en muchas ocasiones. Esto lo encabeza la senadora de Quintana Roo, Maribel Villegas, y ayer se pidió a ver qué resultados hay. Fíjate, tiene que intervenir el Senado para algo que debería ser en automático según las leyes mexicanas. Después de los 70 años, te vas a tu casa, sigues preso, pero en tu casa. Y aquí todo lo que lo vimos con el Bester Gordillo, lo estamos viendo ahora con Mario Villanueva. Mario Villanueva, 20 años preso, 19 años preso, acusado por testigos protegidos, que por cierto ya están en libertad. Todos los con los que supuestamente delinquió Mario Villanueva ya están en libertad. Despídete del senador Germán Martínez. En este programa sí nos despedimos. Sí, nos despedimos. Muchísimas gracias, senador, y por tomar en consideración las denuncias ciudadanas. Y me da gusto que esté al pendiente de Michoacán. Gracias, Germán Martínez. Gracias, Miriam. Hacemos pausa.